Bien, muy buenos días, estimados compañeros y compañeras, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿qué tal amanecieron? Bien, con muchas ganas de estudiar, Sí, Eric, buen día. con, Bastante. con un poquito. Pero ya van a finalizar, ya poco nos queda. Bien, estimados compañeros, entonces vamos a empezar a estudiar y lo que nos corresponde hoy es un tema que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que he trabajado un poco y pues espero apoyarlos ahí para que el tema quede por lo menos en lo básico claro, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar hoy, vamos a empezar a trabajar hoy, es el tema de los recursos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, lo que debemos de hacer primeramente es ubicarnos, ¿verdad? En nuestro esquema general y aquí tenemos nuestro mapa, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que tenemos la parte de los fundamentos en donde está el derecho procesal penal, el proceso penal, los principios, ¿verdad? De este lado de la pantalla. Aquí tenemos los fundamentos. Y en el centro, pues tenemos básicamente lo que son los procedimientos, que incluye en esta parte de arriba, si podemos observar, los recursos. Y en la parte de en medio, pero en la parte también superior, tenemos los intervinientes del proceso penal o los partícipes del proceso penal, ¿verdad? Entonces, de aquí pues ya hemos estudiado la fase de investigación, la fase intermedia, la fase del juicio. La semana pasada trabajamos un poquito el recurso de reposición, pero hoy lo vamos a retomar para puntualizar en cuestiones importantes. También ya hemos visto los procedimientos de desjudicialización y algunos procedimientos específicos, pero antes de continuar con estos procedimientos específicos, vamos a tomar esta ruta que tenemos aquí en el esquema, que es el de los recursos, ¿verdad? Donde está el recurso de reposición, apelación, queja, apelación especial, casación y revisión. Entonces vamos a estar por este lado, ¿verdad? Eso es para ubicarnos y posteriormente vamos a bajar a la ejecución para retomar el tema de los procedimientos especiales que ya poco nos quedan y de ahí los intervinientes y estaríamos prácticamente finalizando de estudiar este esquema y seguiríamos ya con leyes especiales y actualización, ¿verdad? O sea que ya estamos visualizando la parte final, porque así debe de ser, ¿verdad? Los procesos deben de cerrarse, ¿verdad? Y empezar nuevos procesos de fortalecimiento, de continuación, de formación, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a ir a nuestra... Solo quiero hacer un apunte aquí que creo que ayer no lo tomé en cuenta, pero aquí, eh, permítame, solo voy a hacer un apunte aquí. Ayer revisando la programación tuve que readecuar todo, pero con ustedes pues vamos bien en el tiempo. Entonces, solo tuve que readecuar ahí unos temitas. Bueno, entonces veamos, por favor, que vamos a estudiar lo que son los recursos y la ejecución en el proceso penal guatemalteco. Bueno, en relación a los recursos, hay mucha literatura, ¿verdad? Tenemos literatura nacional y tenemos literatura extranjera. En la literatura nacional, pues tenemos al profesor que estamos siguiendo, que es al profesor Porox Ubuyuk, y también tenemos a nuestro profesor, al licenciado Alejandro Rodríguez Varías. Pero yo creo que con que leamos bien el código y con la experiencia que tengo en esta materia, pues yo creo que les puede ayudar bastante, ¿verdad? Para que no se preocupen tanto con esos textos. Entonces,
vamos a seleccionar los temas, subtemas más importantes y pues esa va a ser nuestra guía, ¿verdad? Primeramente debemos de establecer cuáles son los conocimientos previos que debemos tener, ¿verdad? De ahí pasar a la parte de la conceptualización y también analizar un cuadro comparativo que nos va a ubicar más que todo en los temas formales, ¿verdad? O los temas procedimentales. Me parece que es lo último que debemos nosotros de estudiar y posteriormente vamos a pasar ya a lo que son los recursos de apelación especial de una manera muy específica y el recurso de casación, que son los que más preguntan en el examen técnico profesional y además son los que más se usan en el ejercicio profesional, ¿verdad? Y pues para después vamos a dejar lo que es la ejecución penal y los beneficios penales que puede tener el sindicado, siempre, el condenado, perdón, siempre en un marco comparativo, en un cuadrito en donde podemos nosotros tener una mejor visualización conceptual, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los conocimientos previos, es bien importante que nosotros, antes de estudiar los recursos que proceden en el proceso penal guatemalteco, eh, ubiquemos bien la teoría general del delito y también los delitos en particular. Esto es lo que vamos a empezar a ver el lunes, si Dios así lo permite, los delitos en particular. También estudiar, saber la teoría general de la pena y las penas en particular, que pues las penas en particular las vamos a empezar a estudiar el lunes. También la ley penal guatemalteca, es decir, el código penal y todas las leyes especiales y leyes penales especiales. Bueno, siempre hay que estar revisando los esquemas porque hay que irlos retroalimentando. Y del proceso penal guatemalteco, pues debemos nosotros de saber con toda claridad el procedimiento común, los procedimientos de desjudicialización y los procedimientos específicos. Entonces, estos son los conocimientos que nosotros ya debemos de tener muy sólidos, ¿verdad? Fíjense que hay algunas personas que les gusta el tema de las impugnaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de las impugnaciones. El tema de la jurisprudencia, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Pero no es solo de gusto, sino que también de estar claros en que para hacer un buen trabajo en materia de impugnaciones, debemos de tener una buena base de estos temas esenciales, ¿verdad? Si no sabemos teoría del delito, si no tenemos claros los delitos en particular, la teoría de la pena, la ley penal, etcétera, entonces el tema de los recursos se nos va a complicar, ¿verdad? Entonces, esta base debe de estar muy clara. No vamos a ir a hacer nada a las impugnaciones si esto no lo tenemos claro, ¿verdad? Porque en las impugnaciones vamos a defender una tesis en donde ya se haya trabajado esta temática básica o vamos a pretender que se cambie la decisión por una tesis basada en esta temática básica. Entonces, irremediablemente, si queremos trabajar impugnaciones, debemos pasar antes por lo que ya estudiamos y entre más lo sepamos, más claridad vamos a tener en el tema de las impugnaciones. Bueno, esa es la idea clara que les quiero dejar, ¿verdad? Debemos saber teoría del delito, teoría de la pena, delitos, penas en particular, ley penal y todo el procedimiento para poder trabajar impugnaciones. Bueno, el tema de las impugnaciones pasa por muchas ideas, pero aquí a mí no me gustan las diapositivas con mucho texto, pero aquí les hice un resumen para que ustedes lo puedan repasar despacito, lo puedan analizar y si hay errores, pues ahí me avisan, por favor, y ustedes puedan ahí verlo más despacio, ¿verdad? Lo primero que debemos de comprender es la dinámica de la justicia penal en Guatemala, ¿ya? En este caso, pues, la dinámica de la justicia penal en Guatemala
implica que las partes, es decir, el Ministerio Público, el sindicado, el defensor, el agraviado o convertido en querellante adhesivo o el tercero civilmente demandado, en ejercicio de su derecho de petición regulado en el artículo 28, le pide al juez o al tribunal penal justicia, ¿verdad? Le pide justicia. Y el tribunal penal va a decidir a través de resoluciones en las cuales debe de observar, como ya lo vimos, normas sustantivas y procesales. Entonces, la dinámica es que nosotros, los ciudadanos, ya sea sindicatos, defensores o el Ministerio Público como parte, o la parte agraviada, pedimos justicia, ¿verdad? Pedimos justicia. Y el juez o el tribunal es el que imparte justicia. Artículo 203 de la Constitución. Y lo hace a través de decisiones que plasma en resoluciones, que vimos ya abundantemente en la sesión anterior, que pueden ser decretos, autos y sentencias penales. Eso va a depender de la naturaleza de la decisión, ¿verdad? Si la decisión es de mero trámite, es decreto. Si no es de mero trámite, pero tampoco va a ser la decisión final, pues será un auto. Y si es la decisión final, es la sentencia, ¿verdad? Entonces, lo tenemos en el artículo 141 al 147 de la Ley del Organismo Judicial. Y pues, cuando el juez decide, el juez debe de observar una serie de normas. Debe de licuar todas las normas y aplicarlas para fundamentar su decisión y tomar la decisión. Entonces, aquí tenemos la Ley del Organismo Judicial, tenemos también el Código Procesal Penal, aquí están todas las normas, y también normas de carácter constitucional, de carácter internacional, ¿verdad? Entonces, todas estas normas regulan las resoluciones en general y las leyes y las resoluciones específicas en particular. Por ejemplo, algunos autos específicos como el auto de procesamiento, el auto de prisión preventiva, el auto de apertura, el auto de admisión o rechazo de pruebas, tienen requisitos especiales, ¿verdad? Podemos ver el artículo 320, 321, 322 para el auto de procesamiento, también el 258, 259, 260, etcétera, para el de prisión preventiva, el 343 para el auto de pruebas, y también, pues, tenemos la sentencia de primera instancia, la que dicta el tribunal de sentencia. Esta sentencia, pues, ya vimos que tiene requisitos especiales, ¿verdad? Y también las sentencias de la sala que resuelven recursos de apelación especial sí, recursos de apelación especial, también tienen requisitos especiales. Y el recurso y la sentencia de casación, no digamos. Pero también tenemos las resoluciones en donde el tribunal, la Cámara Penal decide el recurso de revisión. Entonces, como podemos observar, pues hay muchas decisiones que el juez o el tribunal penal pueden tomar en el transcurso del procedimiento. Por ejemplo, si señala la audiencia de fase intermedia, estamos ante un decreto, ¿verdad? Si dicta auto de procesamiento, pues estamos en un auto. Si pues condena o absuelve al acusado, pues estamos en una sentencia penal, ¿verdad? Entonces, debemos de identificar en el proceso qué clase de decisión y qué clase de resolución está tomando el juez. Si es un decreto, si es un auto o bien si es una sentencia. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de identificar, ¿verdad? Entonces, lo que se espera, la expectativa que se tiene es que el juez sea justo, ¿ya? Que el juez sea justo. Esa es la expectativa que se tiene. Se espera que el juez, pues no aplique una justicia discrecional, sino que aplique una justicia con base en la ley. Entonces, en la ley, el legislador ya le dijo al juez cómo es la justicia que debe de aplicar. Eso está en el 203 y 204 de la Constitución. Ahí dice que el juez debe de juzgar con base en la Constitución y la ley. Entonces, la expectativa es que el juez sea justo, pero que esa justicia la aplique conforme a la ley.
Entonces, esa es la expectativa. Entonces, cuando el juez cumple con su función jurisdiccional y materializa la justicia en el sentido de que toma una decisión, puede ser que el juez sea justo o que el juez sea injusto. Según el juez es justo, ¿verdad? Según él. Pero las partes tienen el derecho y también tienen la obligación de revisar las decisiones judiciales, de revisar las fundamentaciones de los jueces y las decisiones judiciales y establecer si el juez realmente fue justo o no fue justo al emitir la decisión. Si el juez dictó o no dictó la decisión conforme a la ley. Entonces, aquí tenemos varias funciones cruzadas que pretenden garantizar una inmejorable calidad de nuestra justicia. Entonces, el juez debe de cumplir con la ley para darnos la mejor justicia posible. Y las partes, el Ministerio Público, la defensa, el querellante, deben de revisar la decisión judicial para fiscalizar la fundamentación y la calidad de la decisión del juez, ¿ya? Entonces, una vez que las partes han efectuado esa labor de fiscalización, pues se va a determinar si el juez cumplió o no cumplió con ser justo y aplicar la ley como debe de ser. En ese sentido, si, por ejemplo, yo como defensor establezco de que el juez pues dictó una buena resolución, tomó una buena decisión, explicó bien su decisión, cuando le dictó prisión preventiva a mi patrocinado, pues entonces el juez cumplió con su función, fue justo y fue legal. Entonces, yo no tengo por qué estar atacando la resolución judicial si el juez fue justo y aplicó la ley como debe de ser, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en sentido contrario? En sentido contrario, vamos a encontrar que puede ser que las partes, cuando revisen la decisión judicial, consideren que el juez no cumplió con la ley, ¿ya? El juez no cumplió con la ley, ya sea porque no escogió la norma adecuada, o ya sea porque aplicó la norma inadecuada, ya sea porque interpretó inadecuadamente la ley, o ya sea porque aplicó inadecuadamente la ley. O sea que el juez, al juzgar y al aplicar la ley, puede cometer varios errores que nosotros debemos, como partes, diagnosticar al analizar la resolución. En ese sentido, pues vamos a ir viendo más adelantito cómo el juez se puede equivocar. Como les digo, eligiendo incorrectamente la norma o bien dejando de aplicar una norma que debió aplicar, o tal vez escogió bien la norma pero la interpretó mal, o tal vez la interpretó bien pero la aplicó mal. O sea que pueden haber varios errores. Entonces, si el juez aplicó mal la norma, o sea, violó la ley, pero aparte de eso me afectó, entonces las partes están habilitadas para impugnar la resolución de acuerdo a la ley, ¿ya? Entonces, las partes pueden pedir la revisión, ¿ya? El reexamen de la resolución emitida por el tribunal para que otro tribunal decida e indique si mantiene la resolución o la cambia o la modifica a favor del recurrente. Entonces, por ejemplo, si un juez dicta auto de prisión preventiva y me notifica el auto de prisión preventiva como defensor y le notifica el auto de prisión preventiva al sindicado, entonces como defensor debo de revisar la fundamentación del auto de prisión preventiva y debo de revisar la decisión del juez. Debo de establecer si el juez aplicó bien la ley del organismo judicial, si el juez aplicó bien el Código Procesal Penal, si aplicó bien el Código Penal. Entonces, si logro establecer que el juez
posiblemente se equivocó en la aplicación de esas normas y aparte de eso dictó prisión preventiva, afectando de esa manera la libertad del sindicado. Entonces, como defensor, estoy habilitado, tengo el derecho de impugnar ese auto de prisión preventiva a través del recurso de apelación genérica, ¿verdad? Pero si quiero hacerlo, pero si no quiero hacerlo, pues lo dejo así, ¿verdad? Pero lo correcto es impugnar la resolución. Entonces, para impugnar una resolución, inicialmente se requieren dos requisitos. Que el juez, que se considere, que la parte considere que el juez ha violado la ley y que el juez causa un gravamen, un agravio, una afectación. Pero en este caso, ¿cuál es el gravamen? Pues me está limitando de mi libertad, me está dejando sin libertad por una mala interpretación de la ley que él realizó. Me está dejando preso, me está limitando de mi derecho de ser libre, de estar con mi familia, de estar con mis amigos, de ir a la universidad, de descansar, de recrearme, de hacer ejercicio, de escuchar música, no sé, porque soy una persona libre. Entonces me está limitando esa libertad por un error de él, del juez, y me está encarcelando. Entonces, el error judicial más el agravio ilegítimo causado por el juez es lo que habilita a las partes a interponer los recursos. Pero es un derecho, es un derecho. Si desea lo hace, si desea no lo hace. Pero lo correcto es hacerlo, nosotros como abogados, ¿verdad? Pero el derecho de recurrir debe de ser ejercido cumpliendo los requisitos de fondo y de forma. Es decir, que si yo voy a plantear un recurso, también debo de cumplir con formalidades. Debo de cumplir con formalidades de fondo, por ejemplo, indicar en el recurso de apelación especial si el recurso es de forma o es de fondo. Si, por ejemplo, la violación es por inobservancia de la ley, si es por interpretación indebida de la ley o si es por aplicación indebida de la ley. Entonces, yo también al atacar la resolución judicial, debo de ser muy categórico, debo de ser muy claro, muy preciso y también muy técnico. Y debo de cumplir con los requisitos de fondo y los requisitos de forma para plantear la impugnación. O sea, no es solo de impugnar. Y es que fíjese que vengo a plantear recurso de apelación en contra de la resolución. ¿Y qué resolución está atacando? El auto de prisión preventiva. ¿Y por qué lo está atacando? Porque sí. Entonces, esa no es impugnación, ¿verdad? Esa no es impugnación. Hay que explicar, ¿verdad? Concretamente cuál es el error judicial, cuál es el gravamen que me causa, cuál es la posible solución que propongo como recurrente. Entonces, debo de cumplir con todas esas formalidades, tanto esenciales como de forma, ¿verdad? Entonces, la dinámica de la justicia se menea en una dinámica en donde hay pesos y contrapesos, controles y contradicción, con tal de fiscalizar las actuaciones de tal manera que pues se depure el proceso y nuestra justicia sea de la mejor calidad posible, ¿verdad? El derecho a recurrir es un derecho humano. Por favor, revisemos el artículo 8, numeral 2, literal H, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Ahí tenemos el derecho a recurrir. También tenemos el artículo segundo y 211 de la Constitución y el 11 del Código Procesal Penal y del 281 al 284 y del 398 al 463 del Procesal Penal. O sea que recurrir o plantear impugnaciones está en varias leyes, leyes de naturaleza internacional de derechos humanos, leyes constitucionales, leyes procesales y también en la ley del organismo judicial. Bueno, entonces, por favor, yo sí les quiero suplicar que estos tres parrafitos, mire, el primero es un poquito grande, el segundo es regular y el último es pequeño, ¿verdad? Entonces, repasémoslo para comprender cuál es la dinámica
y por qué es que las partes recurren y para qué y cuál es la dinámica en el recurso, cuál es el objetivo de fondo, que es precisamente lo que debemos de comprender primero. Por eso les dije, adelante vamos a ver un cuadrito. Y muchas veces en el examen técnico profesional lo que hacemos únicamente es memorizarnos ese cuadrito y entonces viene el examinador y pregunta, dígame, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de apelación? 3 días. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de casación? 15 días. Y así, ¿verdad? Y se sabe el cuadrito. Bueno, entonces ahora pues le voy a presentar un caso. Fíjese que el tribunal condenó por el delito de homicidio, pero usted considera que debe de ser por el delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Qué recurso plantearía? Ahí ya es una dificultad diferente, ¿verdad? Y mire, ¿y por qué motivo plantearía el recurso de apelación? ¿Por motivo de forma o de fondo? Ah, bueno, va a ser de forma, por ejemplo, saliéndonos un poquito de ese ejemplo. De forma va. Y si es de forma, ¿va a ser por motivos absolutos de anulación formal o va a ser con protesta previa? Entonces, ya cuando se pasa a la parte de fondo y medular y esencial del recurso, ahí es en donde muchos se quedan, porque solo se memorizan el cuadrito, y ese cuadrito es para un examen de procesal penal de allá o de clínica, sin mucho, ¿verdad? Es ese cuadrito ahí se usa, pero ya a este nivel en donde usted está ya a fin de año, ya va a ser colegiado activo, ya debe de tener conocimientos ya más sólidos, ¿verdad? Entonces de eso nos tenemos que preocupar, pero eso ya es cuestión de cada uno, ¿verdad? O sea, ahí ya cada uno se forma, ¿ya? Entonces, usted preocúpese, yo creo que está tomando el camino honesto, el camino que se debe de tomar. Yo realmente lo felicito, la felicito, siga así, de verdad, se lo prometo, como dicen ustedes los jóvenes, se lo prometo que va a ir bien. Si usted empieza a agarrar por caminos cortos, caminos fáciles, caminos en donde se compran las cosas, eso es malo. Y yo creo que todo es tan evidente aquí en Guatemala que la misma experiencia nos va enseñando, ¿verdad? Entonces siga estudiando. El estudio es el único camino que le va a evitar menos riesgos, ¿ya? Entonces, por favor, comprenda esto, ¿verdad? Quiero regresar al tema. A continuación, analizaremos un cuadro comparativo de recursos, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta que hay otras formas de impugnar y de corregir resoluciones o actuaciones que no son considerados como recursos propiamente dichos, tales como la protesta del artículo 282 del Código Procesal Penal, la renovación o la rectificación, también la queja del 179, la rectificación del 180 y la actividad procesal defectuosa del 281. Bueno, voy a tratar de explicar este último párrafo. Fíjense que impugnar una resolución es el concepto más amplio. Impugnar una resolución implica manifestar desacuerdo con la resolución, y buscar una resolución favorable, ¿ya? Entonces, eso es impugnar una resolución. Y la impugnación puede hacerse por muchas formas. Una de ellas es el tema de los recursos. Entonces, por ejemplo, aquí en procesal penal tenemos 6 recursos. Tenemos el recurso de apelación, perdón, el recurso de reposición, el recurso de apelación genérica, como así también se le llama, solo para diferenciarlo, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. El recurso de apelación especial, el recurso de casación, el recurso de revisión, se me está escapando uno, disculpen, vamos a ver cuál es el que se me está escapando, reposición, apelación, el recurso de queja, ¿ya? Entonces, estos son los 6 recursos que tenemos en Guatemala. ¿Por qué? Porque a estos la ley les llama recursos, aunque con la revisión no es muy clara. Pero no solo con estos recursos se pueden impugnar las resoluciones judiciales. Hay otros mecanismos, hay otras formas, hay otros instrumentos legales, hay otros mecanismos legales que nos permiten impugnar algunas resoluciones judiciales. Y aquí se las enlisto, por ejemplo, la protesta del 282 es una forma de impugnación, pero no un recurso, porque no le llama así la ley. La renovación o rectificación del 284
no es un recurso porque no le llama así la ley, pero sí es una impugnación. La queja, por ejemplo, es, no es una impugnación, pero no es un recurso. Por ejemplo, esta queja se refiere a cuando los jueces eh, no resuelven en los plazos legales, se puede plantear una queja al Tribunal Superior para que pues le impongan un plazo al juez penal para que dicte la resolución que corresponda, ¿verdad? Me recuerdo que en una época de mi litigación penal pública utilicé mucho esta forma de impugnar porque pues era necesario, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, es muy efectiva esta forma, ¿verdad? Pues ya tengo años de no utilizarlo y tampoco veo de que alguien más lo utilice, pero antes sí lo utilizaban mucho, ¿verdad? La rectificación igual es otra forma de impugnar que no es recurso y la actividad procesal defectuosa del 281, que es otra forma de impugnar que no es recurso, ¿verdad? La actividad procesal defectuosa es el equivalente a la enmienda del procedimiento que está para las leyes civiles, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, en esta diapositiva eh, está la esencia, ¿verdad? De lo que debemos nosotros de comprender para trabajar los recursos, ¿verdad? Los recursos, que son 6, que se le quede una vez el número, 6 recursos. Reposición, apelación, queja, apelación especial, recurso de casación y recurso de revisión, ¿ya? Eso se lo debe de aprender de una vez. Ahorita estamos finalizando el cuarto mes, gracias a Dios, hemos estudiado fuerte, esa es la satisfacción que nos queda, ¿verdad? Lo que hemos aprendido nadie nos los va a quitar, eso es algo que nos va a servir toda la vida y debemos de seguir adelante, ¿verdad? Y con más fuerza, ¿verdad? Con más fuerza. Uno se cansa, ¿verdad? Etcétera, pero uno debe de estar claro que debe de seguir avanzando, ¿verdad? Bueno, entonces aquí les tengo un esquema general que prácticamente fue el que vimos en el caso de la sentencia la semana pasada, ¿verdad? Primeramente, pues tenemos que la resolución se puede generar de una petición, se puede generar de una petición, ¿verdad? Pero también la resolución puede dictarse de oficio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Ministerio Público en la primera declaración pide que se dicte auto de procesamiento o pide que se dicte auto de prisión preventiva. Entonces, el Ministerio Público pide y el juez debe de resolver, debe decir sí o no, ¿ya? O bien el juez de oficio puede dictar resoluciones. Normalmente las resoluciones que dicta de oficio son los decretos. Por ejemplo, al final de la primera declaración, el juez le fija un plazo al Ministerio Público, un día, para que presente el acto conclusivo de la fase de investigación. O bien señala el día, hora y lugar para la realización de la audiencia de fase intermedia. Entonces, ahí el juez está actuando de oficio. Entonces, normalmente esas resoluciones, los decretos, el juez los dicta de oficio. Pero para dictar resoluciones, el juez debe de verificar que ya se haya cumplido el procedimiento, ¿ya? Que ya se haya cumplido el procedimiento. Para dictar auto de prisión preventiva, dice el artículo 13-14, por favor revisemos en nuestra Constitución, dice que antes se le debe de dar la oportunidad al sindicado de que declare, antes de dictarle prisión preventiva. Si no se le ha dado la oportunidad, en este caso, pues, no se le puede dictar prisión preventiva. Entonces, el juez, antes de tomar la decisión, debe de verificar que se haya agotado el procedimiento previo. Si no, estaría violando el debido proceso. Estaría variando las formas del proceso, que son principios consagrados en nuestro sistema acusatorio, ¿verdad? De acuerdo a como lo dice el artículo, el Código Procesal Penal, hay unos artículos menos escondidos, como la compañera Grace nos indicó la vez anterior y tiene toda la razón, aunque en la doctrina pues se habla de un formal acusatorio, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante que lo vayamos aclarando. Ustedes ya van para los posgrados o ya están en el posgrado, los felicito. Hay que seguir estudiando formalmente, ¿ya?
Hay que seguir estudiando, no hay que desmayar, ¿ya? Es que mire qué es lo que está pasando en Guate. No, no, esta es una lucha, tenemos que seguir. Así es la democracia, esta fue la que escogimos. Lo bueno es de que nuestro destino está en nuestras manos, aunque nos estemos peleando, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Hay que seguir. Esta es la época que nos tocó vivir y tenemos que seguir, ¿verdad? En ese sentido, pues la época que le tocó a Jesucristo, pues lo crucificaban a uno en público. Imagínense, decir algo era salir crucificado, ¿ya? Entonces, yo creo que ahora, pues no nos van a crucificar así, pero hay que seguir, ¿verdad? No hay que perder la fe. Veamos, por favor, entonces, que estas decisiones deben de ser notificadas siempre, ¿verdad? Siempre deben de ser notificadas por el derecho de defensa de todos. Y aquí está lo que les digo en esta flecha gris, en donde si la parte considera que el juez violó la ley por cualquier forma, ya vamos a ver de qué forma el juez puede violar la ley, y aparte causa agravio al recurrente, entonces está habilitada la parte para impugnar, para plantear recurso. Pero ese recurso lo debe plantear de acuerdo a la ley, en el plazo y la forma que la ley establece. Aquí hay un esquema, el que vimos la semana pasada, que la resolución puede ser dictada de oficio a petición de parte, decretos, autos o sentencias. En las resoluciones, en todas las resoluciones, hay que aplicar normas internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, normas constitucionales, sustantivas, procesales, reglamentos. Entonces, cuando usted, como fiscal, como defensor, como abogado, haga peticiones, fundamente sus peticiones en todas estas clases de normas, de todos los niveles. Eso va a ayudar bastante a sustentar su petición. Y usted, juez, cuando tome decisiones, también ahí en la cita de leyes, anote normas internacionales, normas ordinarias, normas constitucionales. Yo he visto unas resoluciones en donde solo se citan un par de artículos del Código Procesal Penal y otros de la Ley del Organismo Judicial. Y me parece que eso es muy débil, ¿verdad? Ahora hay suficiente información para prepararnos, para ir mejorando nuestro trabajo. Y esa es una constante de la vida profesional, ¿verdad? Uno nunca llega a perfeccionar, ¿verdad? Y decir, bueno, yo ya no tengo nada que aprender, no tengo nada que mejorar. Eso no es así. O sea, todos los días uno va mejorando. Entonces, por favor, cada lunes que lleguemos a nuestro trabajo, digamos, hoy tengo que ser mejor fiscal, hoy tengo que ser mejor juez, hoy tengo que ser mejor defensor, hoy tengo que ser mejor abogado de las víctimas, ¿ya? Y eso creo que nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra justicia y a heredar a nuestros hijos una mejor sociedad, ¿verdad? Una sociedad más justa. En ese sentido, pues, veamos que el incumplimiento del juez y el agravio a las partes habilita los recursos, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra perspectiva del esquema y de la lógica. Bueno, aquí se recuerdan que estudiamos lo que es la sentencia, pues solo para recordar un poquito la semana pasada. Bueno, entonces ahora vamos a analizar este pequeño cuadro comparativo, que siempre trabajo este cuadro comparativo cuando trabajo recursos, y veamos, por favor, que primeramente tenemos 6 recursos, ¿verdad? Tenemos 6 recursos. Tenemos el recurso de reposición, apelación, queja, apelación especial, casación y revisión. Son 6, 6, 6, 6, 6. De una vez memorices. Ahorita sí ya no hay más chance. Ahorita memorizar. Son 6 recursos, ¿ya? Hablar de estos recursos es bastante extenso, ¿verdad? No solo desde la doctrina, desde la ley, sino que también desde la experiencia, ya desde la práctica, desde la praxis de los fiscales, de los defensores, de los abogados y de los jueces, de los magistrados. En ese sentido, pues no vamos a abarcar todo eso. Ustedes van a recibir un curso o 2 cursos de derecho de impugnaciones en su maestría y en su doctorado, y entonces ahí pues van a profundizar o deben de profundizar más en esto, ¿verdad? Yo me recuerdo que tuve mucha suerte porque yo sí tuve buenos profesores. Ustedes pues ni modo se tienen que conformar conmigo, siempre les digo, ¿ah? Pero hacemos el esfuerzo. Me recuerdo que en la maestría, que por cierto no me he graduado de esa maestría,
Tengo la tesis ahí pendiente desde hace muchos años. El asunto está de que a mí me dio Derecho a Impugnaciones la maestra Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, no sé si la recuerdan ustedes, eh, una profesional muy estudiosa, muy exigente, muy clara, muy contundente, muy categórica, etcétera, ¿verdad? Entonces, ella me dio Derecho a Impugnaciones. Yo en ese entonces tenía un poquito de problemas con mi vida personal y también con el trabajo, y entonces tenía ahí un poquito de inestabilidad, y entonces preferí repetir el curso con ella, ¿verdad? Porque el curso era tan realmente muy beneficioso, y pues ya uno debe de comprender que uno ya no va por puntos, ¿verdad? Sino que va por aprender. Y recibí nuevamente el curso con ella, y ella pues tiene, yo les aconsejo el librito de ella del recurso de apelación especial, yo creo que ya se los recomendé. Ese texto sí yo les aconsejo que lo lean. Es de la Fundación Mirna Mac, ahí lo pueden bajar. Se llama Recurso de Apelación Especial de la maestra Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, ya con el permiso que ella, pues ojalá me pueda dar, pero está publicado el trabajo ahí en esa página, y ahí bájenlo, es pequeño y es muy bueno. A lo que quiero llegar es simplemente compartirles mi experiencia que pues ella me dio a mí uno de los últimos cursos de impugnación. Es muy buen curso, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente la señora sabe bastante y lo sabe transmitir, ¿verdad? Y no es egoísta. Entonces hay que aprovechar ese tipo de situaciones. Entonces, con base más o menos en esas ideas y en otras también que hemos recogido de la práctica, pues aquí tenemos este cuadrito y tenemos estos 6 recursos. Pero, como les digo, hay mucho que estudiar, a eso iba, ¿verdad? Hay mucho que estudiar, pero por favor, empecemos por esto. En primer lugar, algunos detalles doctrinarios en relación a si son remedios procesales, o son recursos horizontales, o son recursos verticales. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Es un pequeño detalle doctrinario. Bueno, también es importante que veamos qué clase de resoluciones se atacan por los diferentes recursos. Por ejemplo, yo voy a utilizar el recurso de reposición para determinadas resoluciones, no para todas, ¿verdad? Yo no voy a utilizar el recurso de reposición para impugnar una sentencia, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería incorrecto. Y ya la Corte de Constitucionalidad dice que utilizar recursos inidóneos inhabilita la utilización de otros recursos que pueden ser idóneos. Entonces hay que tener cuidado con escoger el recurso que voy a utilizar para atacar determinada resolución, porque eso es importante. Si me equivoco, entonces solo con haber escogido mal el recurso, ahí ya perdí el recurso, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces cuando el médico, cuando el cirujano interviene a una persona, debe de elegir el instrumento quirúrgico adecuado para hacer el corte. Pero si elige un instrumento equivocado, pues va a poner en riesgo al paciente, por ejemplo. Entonces, los abogados somos iguales, debemos de elegir correctamente el recurso para atacar determinadas resoluciones. A veces esto es difícil. A veces esto se ha tenido que discutir en los tribunales, y finalmente la Corte de Constitucionalidad, cuando llega hasta allá, pues lo define, ¿verdad? A través de la jurisprudencia o a través de los antecedentes o los precedentes judiciales constitucionales. Pero en otros casos sí es clara la ley. Bueno, para ponerles un ejemplo, por ejemplo, el recurso de reposición. Dice que el recurso de reposición procede en contra de las resoluciones que no sean apelables y que se dicten sin audiencia previa. O sea que para impugnar una resolución por recurso de reposición debe de cumplir con estos 2 requisitos. Que no sea apelable y que se dicte sin audiencia previa. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué resoluciones no son apelables? ¿Y qué es una audiencia? ¿Y cuáles son las resoluciones que se dictan sin audiencia previa? Bueno, eso es por un lado. Pero, por otro lado, tenemos otra norma que dice que todas las normas emitidas durante el juicio se deben de atacar mediante las reposiciones. Entonces, como que en las resoluciones que se dictan durante el juicio,
no hay necesidad de cumplir con los dos requisitos previos. Entonces, esto en principio a muchos nos costó, ¿verdad? Pero tiene una explicación, ¿verdad? Y ya vamos a aterrizar en eso. Pero lo que quiero llegar es de que hay puntos aquí que pues son difíciles, pero de eso se trata, ¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo por estudiarlos y comprenderlos. En ese sentido, pues vamos a estudiar qué tipo de resoluciones vamos a atacar a través de los recursos de reposición. ¿En qué plazo debemos de presentar el recurso? Porque si no respetamos el plazo, por ejemplo, si tengo que presentar el recurso de apelación en 3 días, ya sea el lunes, martes o miércoles, y presento el recurso el jueves, el recurso es extemporáneo. Yo puedo tener toda la razón del mundo. Yo puedo estar sufriendo una gran injusticia, pero si no presento el recurso en tiempo, me lo van a declarar extemporáneo, ¿ya? También hay que cumplir con la forma, ¿ya? Hay recursos que se pueden plantear de forma verbal o de forma escrita. Por ejemplo, el recurso de apelación genérica es de forma escrita. El recurso de apelación especial, el recurso de casación, son de forma escrita. Ahora, el recurso de reposición en audiencias puede ser planteado de forma verbal, por ejemplo. Entonces debemos de saber de qué forma podemos plantear los recursos, pero también la estructura de un recurso o los requisitos que debemos de cumplir para plantear los recursos, la forma, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver entonces que cada recurso se debe de interponer ante algún tribunal, ¿ya? Entonces, ¿ante qué tribunal voy a plantear el recurso? Un determinado tribunal va a conocer el recurso y un determinado tribunal lo va a decidir. En el caso del recurso de reposición, el recurso de reposición se plantea ante el mismo juez o ante el mismo tribunal. Es el mismo tribunal el que conoce y es el mismo tribunal el que resuelve. Pero el caso del recurso de apelación, queja, apelación especial, casación, revisión, el recurso se plantea ante otro tribunal que es superior. Y ese tribunal superior decide, conoce y decide. Entonces, eso es lo que debemos de ir observando, ¿verdad? Y además, cada recurso tiene su procedimiento. Cada recurso, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver por acá. Y finalmente, la decisión judicial. ¿Qué va a decidir el tribunal o el juez penal? Declarar con o sin lugar el recurso y cuál es el efecto que eso tiene, ¿ya? En el conflicto principal. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ir observando en principio, ¿verdad? Esto es lo que vamos a estudiar en principio. De ahí vamos a desarrollar con un poco más de detenimiento el recurso de apelación especial y el recurso de casación, ¿ya? Estos son los más importantes, son los que son muy técnicos y debemos de llevar ideas claras al examen técnico profesional, ¿verdad? Bueno, ahora veamos. En la doctrina se habla de una clasificación de las impugnaciones. Se habla de una clasificación de las impugnaciones. Se trata el tema de los remedios procesales y el de los recursos propiamente dichos. Entonces, cuando hablamos de remedios procesales, son impugnaciones que atacan decretos o resoluciones de mero trámite y que resuelve el mismo juez. O sea que estos recursos
pueden tener incidencia en el trámite del proceso o del procedimiento, en el avance, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el juez en la primera declaración señala la audiencia de fase intermedia a los 2 años. Entonces, el defensor puede plantear recurso de reposición, porque están en una audiencia, por ejemplo, para que el juez revise esa decisión y reduzca el plazo, por ejemplo, por poner algo exagerado. Y en este caso, ese sería un recurso de reposición, para hablar así en términos muy rápidos, ¿verdad? Pero a ese recurso de reposición, como es el mismo juez el que conoce y se ataca a un decreto, también se le conoce en la doctrina como remedio procesal. A eso quiero llegar, que se le llama también remedio procesal. Ahora, la doctrina le llama recursos propiamente dichos, verdaderos recursos, a los que atacan cuestiones más de fondo. Entonces les llama recursos al recurso de apelación, al recurso de apelación especial, al recurso de casación y al recurso de revisión. De hecho, en mi opinión, el recurso de queja que aparece acá tendría que ser un remedio procesal, ¿verdad? Aun cuando lo conoce el Tribunal Superior. Pero como les digo, esto es eminentemente doctrinal. Ahora veamos de que hay otra clasificación. Están los recursos horizontales y están los recursos verticales. ¿Cuáles son los recursos horizontales? Los recursos horizontales son aquellos que conoce el mismo juez que dictó la resolución y resuelve el mismo juez. O sea que se queda en el mismo nivel. Por eso son horizontales. Y aquí pues tenemos el recurso de reposición nada más. En cambio, los recursos verticales son aquellos que se elevan a un tribunal superior. Van a alzada, ¿ya? Van a un segundo grado. Entonces, por eso son verticales, porque se mueven jerárquicamente hacia arriba, ¿verdad? Entonces, tenemos los demás recursos. Entonces, esos son detalles doctrinarios, ¿verdad? Y estoy tratando de ser muy puntual para no darle mucha vuelta al asunto, ¿verdad? Bueno, ahora viene lo más importante. Las resoluciones que pueden ser atacadas por los diferentes recursos. Bueno, veamos por favor que el recurso de reposición procede primeramente en contra de resoluciones que no sean apelables. Entonces, para determinar esto, primero tengo que ir a ver qué resoluciones son apelables. Porque si la resolución es apelable, no se puede atacar por reposición porque son excluyentes. Entonces tengo que revisar en el artículo 404, y ahí están las resoluciones apelables. Las resoluciones que resuelvan conflictos de competencia si son dictados en autos por jueces de primera instancia, los que denieguen la práctica de una prueba anticipada, los que declaran la suspensión condicional de la persecución penal, los que declaran el sobreseimiento, etcétera. Entonces, por ejemplo, un auto que declara un sobreseimiento. Entonces, ese auto es apelable por el recurso de apelación genérica. Entonces, por lo tanto, ese auto no se puede atacar mediante recurso de reposición, porque es apelable. Entonces, la idea es que estos dos recursos son excluyentes y que se prefiere el recurso de apelación. Porque si la resolución aparece en el listado del 404 u otra norma que diga que la resolución es apelable, entonces descartamos el recurso de reposición como primer requisito, ¿verdad? Entonces, si buscamos la resolución y no está aquí en el listado del 404, entonces cumplimos con el primer requisito, que no es apelable.
Y ahora debemos de buscar el otro requisito, que es que se dicte sin audiencia previa, es decir, que no se le haya dado audiencia a la parte agraviada para pronunciarse respecto de la resolución. En ese sentido, vamos a encontrar que hay algunas resoluciones que pueden cumplir con este requisito, ¿verdad? Vamos a suponer que se presentó una denuncia ante un juez de primera instancia y el juez de primera instancia emite un decreto indicando que se remita la denuncia penal, ¿verdad? Que se remita al Ministerio de Trabajo, por decirles algo. Algo así muy claro, ¿verdad? Para tener la idea clara. Un ciudadano presenta una denuncia penal por robo a un juez y viene el juez penal, dicta un decreto indicando: juzgado de primera instancia penal realmente Alta Verapaz, Cobán Alta Verapaz, tanto de marzo del 2021, con la denuncia y documentos adjuntos se inicia la formación del expediente respectivo. Número 2, remítase la presente denuncia penal al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Notifíquese. Cita de leyes y firma el juez y el secretario. Entonces, esta resolución se la notifican al denunciante. Y entonces el denunciante podría plantear recurso de reposición en el sentido de que, en primer lugar, esa resolución, ese decreto en el cual se ordena mandar la resolución a la PGN o al Ministerio de Trabajo, no está en el 404. Y fue dictado ese decreto sin haberle dado audiencia antes. Entonces, ese decreto cumple con esos dos requisitos. No es apelable y se dicta sin audiencia previa. ¿En dónde vamos a encontrar la definición de audiencia? Se recuerdan que esta definición de audiencia está en el reglamento interior de juzgados y tribunales penales. Ahí se define qué es una audiencia. Es la oportunidad que tienen las partes de manifestarse ante el juez y de darle información valiosa para que él pueda tomar la mejor decisión. Entonces, ese es un ejemplo de una resolución que puede ser planteado el recurso de reposición. Ahora veamos otra disposición que está en el artículo 403, si no estoy mal, segundo párrafo, que dice que las resoluciones dictadas durante el juicio, las resoluciones dictadas durante el juicio. Entonces, las resoluciones dictadas durante el juicio no necesitan cumplir con estos requisitos, sino que todas son recurribles a través del recurso de reposición. ¿Y cuál es la resolución que más se ataca por reposición durante el juicio? El auto de admisión y rechazo de pruebas. Primeramente, por favor, esto ya lo despejó la Corte de Constitucionalidad y eso es, creo que, muy importante, que la audiencia de ofrecimiento de pruebas forma parte del juicio, aun cuando sea el juez de primera instancia el que decide, el que conozca esa audiencia. Bueno, pero la audiencia en fase intermedia la audiencia de ofrecimiento de pruebas forma parte del juicio. Bueno, el juez dicta su resolución admitiendo o rechazando pruebas que van a ser admitidas en el juicio. Pero ese auto es impugnable a través de el recurso de reposición. Pero mire, ese auto, bueno, no es apelable, pero sí le dieron audiencia a la parte, ahí en la misma audiencia, por eso dice audiencia, y pudo hablar, y hasta pudo atacar la prueba de la otra parte. Sí, pero en este caso, el artículo 403, último párrafo, dice que todas las resoluciones dictadas durante el juicio son atacables mediante reposición. Ahí ya no se necesita cumplir con estos requisitos.
En ese sentido, entonces, vamos a ver que debemos de tener cuidado ahí con el juicio, ¿verdad? Y ese auto que admite o rechaza las pruebas que van a ser incorporadas al debate es impugnable a través del recurso de reposición. Recurso de reposición. Bueno, estos son los criterios legales, ¿verdad? Los que aparecen en el Código Procesal Penal. Sin embargo, hay un criterio práctico que a mí me parece que es bueno, ¿verdad? Porque debemos de recordar que tenemos del derecho humano a recurrir. Ese es un derecho humano. Yo tengo derecho a atacar la decisión judicial. En ese sentido, pues, tengo derecho también a buscar una segunda instancia, artículo 211 del Código Procesal Penal. Entonces, en la práctica se ha consolidado el criterio que durante las audiencias, todos los decretos son impugnables mediante el recurso de reposición, ¿ya? Entonces, una vez no proceda el recurso de apelación u otro recurso, pues los jueces han sido muy coherentes, creo yo, con la Administración de Justicia de permitir el recurso de reposición, ¿verdad? Bueno, recordemos que si no podemos utilizar el recurso de reposición, pues también tenemos la actividad procesal defectuosa, la rectificación o renovación del trámite, la queja si es que procede, etc. Bueno, ahora veamos el recurso de apelación. Este recurso de apelación también se conoce en la doctrina como apelación genérica. Aquí se los estoy mostrando en la diapositiva. Se le conoce también como recurso de apelación genérica. Esto para diferenciarlo del recurso de apelación especial. El recurso de apelación genérica es un poquito más fácil de ubicar cuáles son las resoluciones que son impugnables. ¿Por qué? Porque hay un listado, hay un catálogo, hay un numerus clausus, hay un número cerrado de resoluciones que la ley indica que son apelables. Entonces, ese listado lo encontramos en el artículo 404, ¿ya? Y también en el 405. Ahí tenemos todas las resoluciones que son apelables. Entonces, cuando me notifican una resolución como fiscal, como defensor o como abogado del querellante, lo primero que tengo que hacer es revisarla, hacerle una fiscalización de legalidad, ¿ya? Pero aparte de eso, debo de establecer si la resolución que me están notificando es un decreto, es un auto o es una sentencia. Si es un decreto, si es un auto o si es una sentencia. Y entonces, si es un auto y yo no estoy de acuerdo con esa resolución, yo busco en el listadito. Bueno, ¿qué es lo que me están notificando? Pues lo que me están notificando es un auto de prisión preventiva. Y si busco en el listadito, dice, artículo 404. Los que declaren la prisión. Ah, ahí está. 404, numeral 9. 404, numeral 9 del Código Procesal Penal. Entonces, como está ahí en el listado, la resolución que me están notificando, entonces, el recurso que debo interponer es el recurso de apelación, llamado también en la doctrina como apelación genérica, ¿ya? Bueno, hay que poner atención a eso, ¿verdad? Esos son detalles importantes, no nos podemos equivocar ahí. Si nos equivocamos ya se nos complicó el asunto, ¿verdad? Recuerden que ahora en las instituciones públicas está difícil, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero en el Código Procesal Penal no están todas las normas que pueden ser, perdón, no están todas las resoluciones que pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación. Veamos, por favor, que hay otras resoluciones que pueden ser impugnadas por el recurso de
apelación. Veamos la sentencia del juicio por faltas. También la sentencia que se dicta en el procedimiento por delitos menos graves. También el auto, según el artículo 11, quinto párrafo de la Ley de Reconciliación Nacional. Y también en la ley, vamos a ver, artículo 11, numeral quinto de la Ley de Reconciliación Nacional, ahí hay otro recurso de apelación. Y por favor, pues yo tengo apuntado aquí la ley en procesos de mayor riesgo, pero no me recuerdo exactamente el caso en el cual se puede plantear recurso de apelación acá. Permítame, vamos a revisar esto de una vez, porque tengo esta anotación. Entonces, permítanme. Yo lo voy a ubicar bien este caso, permítame, que no lo recuerdo. O si alguien tiene ahí la ley de... ¿Cuál es esa apelación? Sí, hay una apelación en materia de procesos de mayor riesgo. Bueno, permítame. Vamos a ver por acá. Vamos a buscar esa ley. Vamos a buscar la ley en procesos de mayor riesgo. Aquí está. Lo que sucede en materia de reconciliación nacional es que cuando se va a aplicar el sobreseimiento o más que todo el sobreseimiento en materia de reconciliación nacional, pues se debe de plantear la petición ante una sala de la Corte de Apelaciones. Y si la sala no resuelve de conformidad con la petición, entonces procede el recurso de apelación, dice la ley en materia de reconciliación nacional, que vamos a estudiar en su oportunidad. Pero ahora veamos en la ley de procesos de mayor riesgo, porque tengo yo aquí apelación. Aquí está. Veamos la ley, ya me había asustado porque ya no me recordaba. Veamos el decreto 21-2009. Decreto reformado por el decreto 35-2009. Es la ley de competencia de procesos de mayor riesgo, ¿verdad? Sí, pero lo queremos ver porque usted se está inventando ahí. Bueno, vamos a ver el artículo, pues, ya que no creen. Bueno, veamos, pues. Aquí está. Miremos, dice, la Cámara Penal podrá rechazar el requerimiento del fiscal, ¿ya? Dice, las partes, veamos aquí se los estoy subrayando, podrán apelar la decisión de la Cámara Penal dentro del término de 3 días ante el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Aquí está este recurso que les digo, ¿verdad? Para que no le digan y no le mientan, porque si no, ya saben lo que pasa. Ahí está el recurso de apelación en materia de mayor riesgo. Están escondidos esos
esos recursos, ¿verdad? Y hay examinadores que les gusta preguntar así que cuestiones bien rebuscadas. Entonces, usted ya le mandé el listado de leyes. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es ya no leer en la doctrina que hemos estudiado, me parece que es la suficiente. Ya no lea más doctrina, sino que ahora lea la ley, directamente la ley. Ya no esté leyendo mucha doctrina, excepto que tenga tiempo o que sea un tema muy, muy importante. Entonces, por favor, busquemos ahí en la ley de reconciliación nacional. Yo ahorita no ubico por acá mi ley, pero ahí en la ley de reconciliación nacional aparece también el recurso en esa materia, ¿verdad? Está en los últimos artículos. Discúlpenme, no encuentro mi ley ahorita porque está aquí en todas estas leyes. Cuando uno busca las cosas no aparecen. Entonces, por favor, veamos, en materia de reconciliación nacional también procede el recurso de apelación. Bueno, entonces, regresamos a nuestro cuadrito original y vamos a encontrar esas otras resoluciones que son impugnables a través del recurso de apelación genérica, ¿verdad? Bueno, el recurso de queja. Este recurso de queja es diferente a la queja del 179. Entonces, diferenciemos las dos quejas. La queja del 179, en primer lugar, no es un recurso, sino que es simplemente una queja. Solo eso, una queja. Entonces, cuando uno interpone una queja, dice, honorable sala de la Corte de Apelaciones, comparezco a interponer queja en contra del Tribunal Primero de Sentencia, porque así lo hacíamos antes. O en contra del juez de primera instancia penal, o en contra del juez de paz penal. Bueno, entonces, esa queja, simplemente queja, es para decirle al Tribunal Superior que el Tribunal Inferior no ha dictado la resolución en tiempo. Los decretos se deben de dictar a más tardar al día siguiente, los autos inmediatamente si es que estamos en audiencia o a los 3 días si es que es un auto por escrito y la sentencia de acuerdo a la ley, ¿verdad? En los plazos que dice la ley. Entonces, si el juez no cumple con dictar la resolución en esos plazos, pues hay que plantear una queja. Y la sala o el Tribunal Superior le va a pedir un informe al Tribunal Inferior, al que no ha dictado la resolución. Y si encuentra que es cierto que no se ha dictado la resolución, entonces el Tribunal Superior le fija un plazo para que dicte la resolución. Para que dicte la resolución, no para que emita una resolución en un determinado sentido, sino que para que dicte la resolución. Entonces vamos a ver que en este caso, en eso consiste la queja. Ahora, este recurso de queja que tenemos aquí en los recursos es diferente, ¿verdad? El recurso de queja es diferente. El recurso de queja procede, que está aquí como recurso, cuando el juez de primera instancia rechaza o no admite el recurso de apelación, el de apelación genérica. Lo que sucede es que en el trámite del recurso de apelación se plantea el recurso de apelación, y el juez lo debe de admitir y mandarlo a la sala. Pero en este caso, el juez rechaza el recurso de apelación y no lo manda a la sala. Entonces, esa resolución en la cual el juez deniega
la admisión del recurso de apelación es impugnable a través de la queja, buscando lógicamente que se otorgue el recurso para que se conozca el recurso de apelación. Entonces, ¿qué es lo lógico aquí? Lo lógico es que si hay recurso de apelación, puede haber recurso de queja. Pero si no hay recurso de apelación, pues no va a haber recurso de queja. Esa es la lógica acá. El recurso de apelación especial procede en contra de muchas resoluciones definitivas, ¿verdad? Pero la resolución que les aconsejo que ustedes vean claramente es la sentencia del Tribunal de Sentencia. Ya sea la sentencia dictada por el Tribunal Integrado o ya sea una sentencia dictada por un tribunal de sentencia a través de juez unipersonal. Y si es una sentencia condenatoria, pues puede incluir el auto de reparación digna. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que esa sentencia del tribunal de sentencia, absolutoria o condenatoria, incluyendo o no el auto de reparación digna, sentencia emitida por un tribunal integrado, es decir, por los 3 jueces, o bien por un juez unipersonal, independientemente de esas modalidades, la sentencia del tribunal de sentencia es impugnable mediante el recurso de apelación especial. Bueno, en torno al recurso de apelación especial, Guatemala tiene una larga historia, ¿ya? Que vamos a conocer en su oportunidad, ¿verdad? Porque este recurso de apelación especial me parece que solo existe en Guatemala, imagínense. Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Bueno, eso tiene, para variar en Guatemala, muchas explicaciones de índole un poco oscuras, ¿verdad? Pero así es nuestro país y tenemos que sacarlo adelante, ¿verdad? Recurso de casación. Recurso de casación. El recurso de casación también procede en contra de muchas resoluciones definitivas, muchos autos, muchas resoluciones. Pero la que más nos interesa ahorita es la sentencia de la Sala de la Corte de Apelaciones. Cuando la Sala de la Corte de Apelaciones dicta sentencia resolviendo el recurso de apelación especial, esa sentencia de la Sala es impugnable mediante casación. Es impugnable mediante casación. ¿Ya? Ahora, hay más claridad porque la actual Corte de Constitucionalidad definió que todas las sentencias que dicte las salas de apelaciones son impugnables mediante casación. Todas. No importa si el recurso fue de forma o de fondo, son impugnables. Antes había esa diferencia, ¿verdad? Pero esta Corte me parece que tiene razón y resolvió ese problemita técnico que teníamos. Todas las sentencias de la Sala de la Corte de Apelaciones, ya sea que resuelvan el recurso de apelación de forma o de fondo, no importa, son impugnables mediante el recurso de casación. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Y finalmente tenemos la revisión, que solo procede en contra de sentencias condenatorias firmes. Condenatorias firmes, es decir, que no procede en contra de sentencias absolutorias firmes. Si el acusado fue absuelto, el MP planteó recurso de apelación especial, se lo declararon sin lugar, planteó recurso de casación, se lo declararon sin lugar, y pues la resolución ya está absuelta, el acusado ya está absuelto, ya está firme, y en eso a los 3 años aparece el video, aparece el cadáver, aparecen pruebas. Ahí sí que discúlpenme, pero mala suerte. Esa decisión de absolución firme ya no se puede modificar. Esa sí está escrita en piedra, ya no se puede modificar. Bueno, ahora pongamos la otra cara de la moneda. El acusado fue condenado por asesinato.
o por femicidio, por homicidio, etc. Fue condenado. El condenado presentó recurso de apelación, recurso de casación y sin lugar. Y de 50 años ya lleva 10 ahí en la prisión, ¿verdad? Lleva 10 en la prisión. Pues resulta que aparece el muerto vivo. Aparece que el muerto, que sí está vivo. Aparece de repente y hay pruebas que él no fue. Y la mejor prueba es que el supuesto muerto está vivo. Y aparece. Entonces, en este caso, sí se puede plantear revisión. Entonces, la persona está condenada y está cumpliendo condena y está firme la condena. Pero hay nuevas pruebas contundentes que hacen ver la injusticia y la ilegalidad de la resolución. Entonces, en este caso, sí se puede reabrir el proceso, como decimos comúnmente, y plantear revisión para buscar la absolución del condenado. ¿Ya? A la ley, pero entonces, qué injusticia, porque si se puede abrir a favor del sindicado, ¿por qué no en contra de? Eso es un tema de política criminal. Ese es un tema de certeza jurídica, ese es un tema de política de persecución penal del Estado, y es un tema también de los niveles y exigencias de estándares probatorios que exigen nuestros sistemas, que obviamente ustedes lo van a revisar en sus cursos de posgrado, ¿verdad? Entonces, aquí solo lo vamos a dejar así rapidito porque eso es muy extenso, ¿verdad? Ahí tendríamos que entrar al razonamiento probatorio, tendríamos que entrar a los estándares de prueba, tendríamos que entrar a la epistemología de la prueba. Son cursos hermosos, ¿verdad? Son muy bonitos. Tenemos que ver mucho más ahí, ¿verdad? Pero eso ya no nos da tiempo. Igual no se los van a preguntar en el examen, entonces tienen que ir al posgrado. Entonces, por favor, las resoluciones que se impugnan, pues mire, ya se fue rapidito el periodo. Veamos que estas son las resoluciones. Esto es muy importante, ¿verdad? Esto creo que es de lo más importante en los recursos. Elegir correctamente el recurso. Elegir el recurso que voy a utilizar. Si me equivoco ya, disculpen como decimos los chapines y los comandantes, ya me pasé en todo, porque elegí más el recurso. ¿Cómo le llama la jurisprudencia constitucional? Recurso inidóneo. Y ahí, ¿Lic qué recurso planteó? Pues yo planteé el recurso de reposición, no Lic, era el recurso de apelación especial. La sentencia ya quedó firme y lo absolvieron. Ay, Dios mío, eso sí está serio, ¿verdad? Pero, miren, pues cuando uno empieza con inseguridades, ¿verdad? Entonces, para eso están los compañeros o hay alguien de confianza que tiene experiencia, hay que preguntar, ¿verdad? Hay que ser humildes en ese sentido, ¿verdad? Yo puedo tener 5 posgrados, pero si no tengo práctica, mejor pregunto y me aseguro, ¿ya? Es mejor ser humildes en ese sentido y no meternos a problemas, ¿verdad? Bueno, pero así como pedimos ayuda, también hay que dar ayuda, ¿verdad? Tiene que ser recíproco, tiene que ser ahí sí que apoyo recíproco. Bueno, ahora veamos meras formalidades. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque estamos a 25 minutos de finalizar. Que valga la pena esta levantada temprano de sábado, ¿verdad? Pero todavía rescatan bastante el día, ¿verdad? Bueno, veamos entonces el plazo rápido. Reposición, 3 días, si es por escrito, 3 días. Me notificaron hoy la resolución, hoy viernes. Tengo lunes, martes, miércoles para presentar el recurso. ¿Ya? Pero mire pues, haga su estrategia para plantear el recurso. Mire pues, a usted le notificaron el lunes. Tiene martes, miércoles y jueves para plantear el recurso. Entonces usted diga, bueno, hoy en la noche, hoy lunes, tengo que tener leída la resolución. Como solo tengo 3 días, tengo que tener leída la resolución. Y de una vez debo de tener ya un bosquejo preliminar del recurso. Entonces lo deja preparado hoy lunes, duerme tranquila, tranquilo. Mañana temprano le introduce doctrina, jurisprudencia, sus razonamientos y lo deja así bien bonito en la mañana, ¿verdad? Lo deja ahí tranquilo, ¿verdad? Y en la noche
del día 1, le da una buena repasadita y lo matiza, lo termina el primer día. El segundo día, es decir, el martes, temprano, se levanta, lo imprime, lo revisa bien, todos los detalles, le saca fotocopias, lo firma, le adhiere los timbres, si es que van adheridos timbres, y el martes en la tarde está entregando el recurso. ¿Ya? ¿Por qué va a correr el tercer día? No hay luz, no hay internet, no tengo tinta, está cerrado el tribunal, etcétera. Entonces, compañeros, se los digo por experiencia, no seamos de los abogados que llegamos el último día a las 3:29 a dejar el recurso. No seamos de los abogados que llegamos el último día fuera de horario a entregar el recurso y a pedirles favor a los compañeros del organismo judicial que los reciban con hora atrasada. Eso es comprometer a los amigos. Eso es poner en riesgo el trabajo de los amigos. ¿Por qué por una irresponsabilidad y por una falta de planificación mía voy a ir después al OJ o a cualquier tribunal o a cualquier institución a comprometer a mis amigos? A poner en riesgo el trabajo de mis amigos. Y no son mis amigos, pues. Entonces, si yo le hago eso a mis amigos, ¿qué le voy a hacer a mis enemigos? Si es que tengo enemigos. Entonces, compañeritos, discúlpenme que aproveche de una vez, pero yo quiero que mejoremos el tema de la justicia. Tal vez yo no lo vaya a lograr o no lo haya logrado, no lo logre, pero tenemos que ser mejores abogados. Entonces, les doy estas recomendaciones por la confianza que ustedes me tienen y pues porque yo creo que tenemos que mejorar, ¿verdad? Entonces, hagamos una planificación para hacer recursos. Si tenemos solo 3 días, pues organicémonos bien esos 3 días. No estemos corriendo el último día. Ahora, el recurso de reposición, si es en audiencia, ahí sí tiene que ser en el momento. Ahí tengo que tener la chispa para armar el recurso en mi cabeza o hacer un bosquejo en una mi hoja y armarlo rápido y plantearlo rápido. Eso es lo que sucede en el debate. Ahí sí ya no hay para dónde. Ahí lo que tengo que hacer, me están notificando la resolución en donde el tribunal me está diciendo, sin lugar el incidente de detención ilegal planteado por la defensa. El juez presidente ya va por ahí, yo ya tengo que tener armado el recurso. Yo estoy escuchando la resolución y estoy armando el recurso. Y con el pronunciamiento de esta resolución quedan notificadas las partes. Inmediatamente levanto la mano y dice, señor juez presidente, con todo respeto solicito la palabra. Sí, señor abogado, tiene la palabra. ¿Es para plantear recursos de reposición, señor presidente? Sí, tiene la palabra. Puede plantear sus recursos. Señor presidente, y empiezo. Eso es así rapidito, como en sala de emergencias, ¿verdad? Y hay que desarrollar esa habilidad. Se puede, ¿verdad? Bueno. Recurso de apelación, 3 días. Solo en materia de faltas, 2 días. Solo aquí quiero hacerles una acotación. Mire, pues, métanse en la cabeza de una vez todos los recursos de apelación, 3 días. Todos, excepto 2. La apelación en amparo, y eso me costó mucho aprenderlo. Eso sí me costó bastante. Apelación en amparo, igual que el acto reclamado. Yo planteé un amparo, me lo rechazaron porque cité mal el acto reclamado y me pusieron una multa. Y yo dije, si hubiera estudiado me hubiera ahorrado estos 1,000 quetzales. Bueno, pero así se aprende, ¿verdad? Ustedes. Entonces el punto está que el recurso de apelación en materia de amparo son 48 horas. Y el recurso de apelación en materia de juicio por falta son 2 días. Entonces son la excepción a los 3 días, ¿ya? Bueno, aquí tiene que llegar finito, 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 ¿ya? Ya, usted responde bien en el examen, primero Dios, le demuestra al examinador que ha estudiado 6 meses, bien estudiado, primero Dios, y entonces ya pasa a su siguiente etapa. Recurso de queja, 3 días. Hoy lunes me notificaron que el juez de primera instancia no admitió para su trámite el recurso de apelación. Entonces tengo martes, miércoles, jueves para ir a la sala y plantear recurso de queja. Apelación especial, 10 días. Aquí tengo un poquito más de tiempo para planificar, pero es porque el recurso es más complejo también, ¿verdad? Yo le aconsejo que lea la sentencia el primer día
y el segundo día ya tenga los agravios que va a alegar, el tercero y cuarto día prepare el bosquejo del recurso de apelación especial. El quinto y sexto día usted fortalezca su recurso de apelación especial y lo defina. Y el día 7 y 8 usted se dedique a imprimir el recurso, revisarlo en físico, y el día 8 tenerlo impreso, para que el día 8 en la tarde usted esté entregando su recurso de apelación especial ante el tribunal de sentencia, ¿ya? Sin agotar los otros 2 días. Pero se está corriendo el día 10 a las 3 de la tarde, que se fue la luz, que no tiene gasolina, que le pusieron una remisión porque se parqueó mal. Entonces ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque eso también implica mucha responsabilidad, ¿verdad? Sí, mucha responsabilidad. Uno puede tener problemas en el trabajo, lo pueden demandar, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y si hay un asistente, también hay que instruirlo que sea muy ordenado, porque si uno tiene un asistente, un mal asistente, ustedes van a ser abogados, van a ser fiscales, etcétera, van a tener asistentes, deben de tener un asistente muy ordenado, porque si no, ahí se va a meter a problemas. Casación 15 días, un poquito más tranquilo, ¿verdad? Y la revisión durante el cumplimiento de la condena. Bueno, ahora forma. Ya para ir finalizando, veamos la forma. El recurso de reposición por escrito, fuera de audiencia, forma, por favor, ya vamos a finalizar. Forma y verbal si es en audiencia. Entonces yo le aconsejo que use este formato. Introducción. Honorable Tribunal de Sentencia Penal de Alta Verapaz. Con todo respeto, como defensor, interpongo recurso de reposición en contra de la resolución tal. Por las siguientes razones. Recuérdense que el 108, 109 del procesal penal nos obliga a explicar, dice, a argumentar nuestras exposiciones, ¿verdad? En el posgrado ustedes van a recibir un curso que es de argumentación jurídica y también van a recibir un curso de estrategias de litigación. Pues de repente por ahí, si me siguen dando la oportunidad, yo por ahí nos miramos, ¿verdad? Es un curso interesantísimo. Entonces, ahí es donde van a utilizar esos conocimientos para explicar la violación a la ley. ¿Cómo se realizó la violación? Por inobservancia, por interpretación indebida o por aplicación indebida. Son 3 diferentes. Lo vamos a ver en la próxima sesión en el recurso de apelación especial y en el recurso de casación. Esa sesión no se la pierda porque sí, va a estar muy buena, ¿verdad? Ahí se recuerda que yo de hoy a mañana les subo todos los videos hasta este mes, ¿ya? Y por las razones que ya he explicado, pues en los últimos 2 meses, pues ya no voy a poder compartirle los videos, pero sí es para que se ponga al día, por favor, y ya se empiece a preparar de lleno para el examen. Veamos que hay que explicar el agravio, en qué me afecta la decisión y cómo creo yo que se debe resolver el agravio. Entonces es una tesis, ¿verdad?, de impugnación. De ahí la petición de trámite que va a impulsar el procedimiento, que se admita para su trámite el presente recurso, que se le dé audiencia a las otras partes y que resolver el fondo del asunto se declare con lugar el recurso de reposición, que se revoque la resolución impugnada y que se dicte una nueva resolución admitiendo a los testigos de la defensa, A, B y C, para ser recepcionados en el debate de acuerdo a la ley. Muchas gracias, honorable tribunal. Punto. Entonces, ahí, si usted desea citar las leyes, pues siempre es bueno hacerlo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, en el recurso de reposición, lo que se hace por escrito se dice verbalmente, ¿verdad? El recurso de apelación es por escrito. Entonces, ahí debe de redactar bien, ¿verdad? Ahí hay que redactar bien. El recurso de queja igual es por escrito. Hay que indicar concretamente cuál es la resolución que se va a impugnar. Ahora, el recurso de apelación y el recurso de casación son más complejos, porque aquí es necesario indicar si el recurso es por motivo de forma o es por motivo de fondo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Lo voy a dejar picado. Pero mire, pues, lea a la maestra Yolanda Auxiliadora. Estas palabras se quedan cortas, pero mire, ella nítido para explicar el recurso de apelación y de una vez le ayuda el recurso de casación, ¿ya? Lea a la maestra, en unas par de horas lee ese folleto, pero es valiosísimo, ¿verdad?
Recurso de apelación por motivo de forma o de fondo. De la misma manera, el recurso de casación puede ser planteado por motivo de forma y de fondo, ¿verdad? Y aquí es en donde adquiere más relevancia identificar la violación. Si es violación por inobservancia, si es violación por interpretación indebida o es violación por recurso de, perdón, por, ya estoy pensando yo en procesal civil, o es violación por aplicación indebida o incorrecta de la ley, ¿ya? Me recuerdo que cuando me quedé solo en la defensa pública aquí en Cobán, ¿verdad? Y me tocaba que ir a los debates, a las audiencias. Ay, ¿se recuerda ya, don Carlitos, cuando iba ya al juzgado de primera instancia, solo un juzgado había? Sí, Sí, ahí está, ahí trabajamos duro. Y me recuerdo de que ahí en la defensa nos llevaban muchas veces los recursos, los notificaban simultáneamente. Por ejemplo, un día notificaban, por ejemplo, 3 sentencias. Entonces, esos plazos corren simultáneos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer los recursos en los siguientes 10 días o en los siguientes 15 días, ¿verdad? Entonces, pues ahí a pura práctica, ¿verdad? A puro ensayo y error, a estar corrigiendo errores, etcétera, uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, hay que seguir en esa lucha, ¿verdad? Y no hay que desmayarse. Bueno, aparte de eso, pues también tenemos que el recurso de revisión se debe de plantear de manera formal, es muy técnico el recurso, y también se puede plantear por motivos de fondo, ¿verdad? Se puede plantear por motivos de fondo. No es muy claro en cuanto al motivo de forma, pero a mí me parece que también se puede plantear, pero esto lo vamos a ver despacio en la próxima sesión, ¿verdad? Algo importante, por favor revisemos el artículo 399, 398 del procesal penal, y ahí nosotros los que planteamos recursos corremos con una ventaja. ¿Por qué? Porque el artículo ahí en el segundo párrafo dice que si yo planteo mal el recurso, me tienen que dar 3 días para corregirlo. Eso sí, el error se puede corregir. Por ejemplo, que no mencioné la resolución. Pues mencionó, ve la resolución de fecha tal. Que no indiqué en qué consiste el agravio consiste en tal cosa. Entonces, esos son errores corregibles. Pero hay un error que no se puede corregir, que es el tiempo. Si yo planteé extemporáneamente el recurso, ese error es insubsanable. No puedo regresar el tiempo. Tendría que contratar a Superman. ¿Se recuerda aquella película que le dio vueltas al mundo y regresó el tiempo? Solo que eso sucediera, ¿verdad? O que descubriéramos una nueva dimensión en la astrofísica, en la física y todos esos asuntos que ahora se están dando a conocer para regresar el tiempo, pero de lo contrario, o que inventemos una máquina del tiempo, que nos metiéramos al DeLorean del volver al futuro, ¿verdad? Y regresemos el tiempo, pero de ahí, ese error es insubsanable. Así que, por favor, tengamos mucho cuidado. Entonces, todavía tenemos un chance si cometemos errores en el planteamiento, y aquí es donde aprendemos muchos, ¿verdad? Que nos estén mandando plazos para corregir los recursos, entonces lo podemos hacer. Pero ese error del plazo, ese es incorregible. Ahora veamos, por favor, rápidamente, que los recursos pueden ser, se interponen, en el caso del de reposición, ante el mismo juez, conoce el mismo juez y resuelve el mismo juez. En el caso de el recurso de apelación especial, perdón, en el caso del recurso de apelación genérica, se interpone ante el juez acuo, es decir, el instructor, y se resuelve por el juez Adkem, que es el juez superior. Aquí tengo levantada una mano de la compañera Ramírez, no sé si desea, ¿tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre... Disculpe, fíjese que creo que le desactivé el micrófono porque estaba pretendiendo apagar el otro. Disculpe, ¿será que no? ¿Me le repite la pregunta? la diferencia entre remedios, impugnaciones y recursos? Vamos a ver. La diferencia
en mi opinión, es primeramente doctrinaria y por otro lado, también tiene que ver con la amplitud del concepto. En la ley únicamente se habla de, o se regulan las impugnaciones, es decir, atacar algo. Impugnar es atacar, contradecir algo. Y eso puede ser a través de recursos, a través de procedimientos o a través de juicios. Por ejemplo, cuando hablamos de impugnación del testamento, yo voy a impugnar el testamento y comparezco a impugnar el testamento. ¿Cómo, con qué herramienta jurídica voy a impugnar el testamento? Con el juicio ordinario, ¿ya? Entonces, el concepto de impugnación es ataque por una herramienta legal. Puede ser un juicio, un recurso, un incidente, depende de qué es lo que permita la ley. Ahora, el recurso es un mecanismo específico que la ley regula para impugnar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el recurso de reposición es una impugnación. El recurso de apelación es una impugnación. La queja es una impugnación. El recurso de apelación especial es una impugnación. La casación y la revisión son impugnaciones. Es decir, todos los recursos son impugnaciones, pero no todas las impugnaciones son recursos, porque se puede impugnar por la queja, por la actividad procesal defectuosa, por cualquier otra forma de atacar la resolución. Entonces, esa es la diferencia entre impugnar y recurrir, o impugnación o recurso. Ahora, el remedio procesal es un concepto doctrinario que se refiere básicamente a los recursos de reposición. El remedio procesal está concebido como una impugnación en contra de decretos, asuntos de mero trámite, ¿ya? Entonces, esas impugnaciones que atacan asuntos de mero trámite y que conoce el mismo juez, entonces es a lo que se le llama en la doctrina remedio procesal. Es una impugnación que ataca el procedimiento, que no se eleva a un tribunal superior, y por eso es de que esta clasificación le llama remedio procesal. Dice, esas impugnaciones que se presentan en contra de decretos, esos no son verdaderos recursos, esos son remedios, son simples remedios procesales. Los verdaderos recursos son el recurso de apelación, queja, apelación genérica, etcétera, ¿verdad? Entonces, por favor, esa sería la diferencia, terminología y también amplitud del concepto, ¿verdad? Entonces, no sé si me di a entender, si no, pues con gusto, pues ahí buscamos ahí la forma, ¿verdad? La compañera Marta Estrada desea preguntar. No, ella había salido. No sé si estamos ahí, compañera. Sí, gracias, Lick. Solo otra pregunta. Entonces, ¿solo podría decirse que remedio solo es la reposición o hay otros? Mire, pues fíjese que en materia procesal penal, los recursos que son llamados recursos, en mi opinión, la reposición es el único remedio procesal, ¿ya? Sin embargo, a mí me parece también que el recurso de queja también es un remedio procesal. ¿Por qué? Porque ataca la decisión de admisibilidad del recurso de apelación. Entonces, en mi opinión, el recurso de queja también. Ahora, ¿qué otros son remedios procesales? Otros remedios procesales que no les llama recurso la ley es, por ejemplo, la renovación o rectificación y la actividad procesal defectuosa. En mi opinión, estos también son remedios procesales. Los remedios procesales son un concepto doctrinario que implica la impugnación a resoluciones de mero trámite, a decretos, que no se elevan a un tribunal superior. Entonces, los remedios procesales claros, clarísimos, son los recursos de reposición. Eso es indiscutible. Ahora, los que tal vez podrían ser discutidos son el recurso de queja y los otros que le mencioné. Ahora, si el examinador le pregunta, mire, conforme al Código Procesal Penal y los recursos, ¿cuáles son los remedios procesales? Yo le recomiendo que únicamente mencione el recurso de reposición. Si el examinador
la deja así, y solo ese hay, o sea, como quien dice, mire, hay otros, ¿verdad? Entonces, usted le menciona el recurso de queja y los otros que aparecen ahí. Esto es para manejar la respuesta y no entrar en una como confrontación directa de entrada con el examinador, ¿verdad? Sino que darle lo que normalmente se conoce. Pero si él quiere más, entonces usted pues ya le menciona lo otro. Pero los remedios procesales claros son el recurso de reposición. Ahora los que pues no se mencionan mucho, pero en mi opinión sí lo son, es el recurso de queja, la actividad procesal defectuosa, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si estamos ahí, si no, pues no tenga pena, ahí buscamos la forma de explicar, ¿verdad? Gracias. Vaya, ya para finalizar entonces, por favor, veamos que todos los recursos se deben de interponer, conocer y resolver. Ahora veamos esto del juez acuo. El juez acuo o acuo, como le llamen, ¿verdad? Pues acuo es el juez inferior y el adquem o adquem es el superior, ¿ya? Entonces esas son cuestiones doctrinarias, ¿verdad? Entonces, si va a mencionar esto en el examen, hágalo así con mucha sutileza, ¿verdad? Porque si usted, pues, menciona esto en el examen como queriéndole decir al examinador, mire, yo sí estudié, yo sí sé, eso puede percibir el examinador como, bueno, y tan creído, ¿verdad? O puede percibirlo el examinador, bueno, y cree que me va a enseñar, ¿verdad? Discúlpeme que se los diga así, en esos términos, pero lo que quiero es que también maneje este tipo de actitudes en el examen, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, le puede decir, licenciado, disculpe, pues en este caso, según la doctrina, en el recurso de apelación, el tribunal inferior, que también le llaman el juez adquem, eleva el expediente al tribunal superior, que es la sala, perdón, AQ, perdón, y eleva el expediente al tribunal superior, al que también la doctrina le llama adquem, ¿verdad? Entonces, hay que, con el tono de voz y la actitud, se pueden decir las cosas, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado del tono en el que se responde, porque los examinadores son muy susceptibles, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Recuerden que debemos de manejar la inteligencia emocional y debemos de manejar el examen a nuestro favor, ¿verdad? Muchas veces tenemos que decir sí o no, aún en contra de nuestras propias convicciones. Desafortunadamente es así, ¿verdad? Aunque tratemos de no hacerlo. Y para finalizar, por favor, veamos que el recurso de apelación especial se interpone ante el Tribunal de Sentencia, se tramita y resuelve por la Sala de la Corte de Apelaciones, y el recurso de casación se interpone ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, pero también se puede interponer ante la Sala vamos a ver, dice, se interpone ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación, ya sea directamente en la Cámara Penal, pero también se puede presentar ante en la sala o la Cámara Penal, cualquiera de los dos, ¿verdad? Y también conoce y resuelve la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Aquí esa CP es Cámara Penal. Vamos a ver, Cámara Penal. Penal. Y aquí Cámara Penal. Bueno, entonces, vamos a ver, por acá estamos. Y el recurso de revisión, pues, se plantea, lo conoce y lo resuelve en la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Bueno, entonces vamos a dejar pendiente el procedimiento de cada recurso, si me hace el favor de repasarlo ahí en su Código Procesal Penal, y también los efectos. Entonces ya con esto, pues esto va a ser rápido. En la próxima sesión vamos a entrar de lleno a lo que es el recurso de apelación especial, que es una belleza realmente, y el recurso de casación también, que es otra belleza, ¿verdad? Entonces, a estos dos recursos sí les vamos a poner más atención porque sí se los pueden preguntar y hay muchos tecnicismos ahí con los cuales debemos de tener cuidado, ¿verdad? Entonces, le quiero agradecer bastante. Yo le voy a mandar las diapositivas al final de que termine las clases, y también voy a poner a disposición los videos hasta este mes, ¿ya? Para que usted repase ahí y pueda ya intensificar un poco más su estudio, ¿verdad? Con ánimo y pidámosle mucho a nuestro creador que nos ayude, ¿verdad? Feliz fin de semana, feliz descanso. Igualmente, licenciado. Gracias. Adiós. Gracias. Igual, igual.